Bienvenidos a Jurídico, el programa legal de la radio y la televisión colombiana. Hoy traemos como invitada a la doctora Katy Alexandra Benavides, abogada, quien desde la perspectiva de la ley nos ayudará a resolver algunas inquietudes. Doctora Katy, ¿cómo está? Bien, gracias Blanquita, nuevamente acá cumpliendo la cita con los televidentes de Santel, que reitero, les damos las gracias porque ha tenido muy buena acogida frente a todas las inquietudes que cada semana nos están aportando para poderlas expresar acá dentro del programa jurídico. Doctora Katy, ¿y hoy qué tema vamos a trabajar? Vamos a hablar el derecho a la jurisdicción de los indígenas, o sea, en qué consiste, si eso es legal, cómo se establece dentro de la Carta Magna y, o sea, qué hacen los indígenas dentro de su jurisdicción. Vea, otro tema bien interesante, ¿no? Bueno, doctora Sí. Katy, vamos a un corto y ya regresamos, pero no olviden que pueden llamarnos y dejarnos todas sus preguntas en el teléfono fijo 805-9015, en el celular 322-241-8546, en el correo santelradiotv@gmail.com o en la página web www.santel.info, en YouTube Santel TV. Ya regresamos. ¿Haces parte de una junta de acción comunal? Esta es tu oportunidad. Inscríbete en la primera fase de la convocatoria de obras con saldo pedagógico Bogotá, el mejor hogar, a través de www.participacionbogotá.gov.co. Entregaremos 105 obras en 2021 para fomentar la participación ciudadana y el tejido social. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K, Tribunal Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Bueno, doctora Katy, comencemos con las preguntas que tenemos para el día de hoy. Dentro de la Constitución, ¿en qué artículo establece la importancia de la jurisdicción indígena? Gracias, Blanquita. La justicia indígena, ¿por qué hacemos apología, digamos, al tema hoy de la jurisdicción especial indígena? Porque hemos visto que frente a las manifestaciones, a la insatisfacción que está teniendo el país frente, digamos, a aquellas propuestas que se prometió y que no se dio en cumplimiento, también surgen aquellas etnias que hacen parte del territorio colombiano, como son nuestros indígenas. Sí. Entonces, en la Constitución Política Colombiana nos establece en el artículo 246 la jurisdicción especial para estas etnias, en la facultad que tienen las autoridades de los pueblos indígenas. ¿Para qué? Para resolver los conflictos dentro del interior de sus colectividades o dentro del interior de
digamos, su convivencia, su comunidad. Entonces ellos allí tienen sus propios procedimientos, sus usos, sus costumbres, y pues o sea, la constitución política no le faltaba más que de pronto lo fuera a dejar por fuera, porque pues hacen parte de Colombia, hacen parte de nuestra cultura, hacen parte de, o sea, de esa historia ancestral de nosotros. Entonces, en la Constitución Política, en el 246, dice, las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas, sus procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y a las leyes de la República Colombiana. La ley establecerá la forma de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema. ¿Qué quiere decir con esto, Blanquita? Que la misma Constitución Política colombiana nos da el aval, el consentimiento. Esto fue, si no sé si recuerdas, cuando se declaró la Asamblea Nacional Constituyente para la reforma de la Constitución, en donde se establecía una serie de parámetros que se deberían tener en cuenta. Dentro de esos parámetros y digamos esa parte fundamental y esa inquietud es de generarle como esa, no coartarle la libertad a nuestras culturas etnias, no coartarle los usos que tengan dentro de su comunidad, como tampoco coartarle el nivel, digamos, jurisdiccional que ellos tienen. ¿Qué quiere decir esto, Blanquita? Que la misma Constitución Política colombiana nos dice, hey, tenemos nuestras etnias, pero a ellos no los vamos a imponer con nuestra, digamos, legislación, nuestra jurisdicción. Ellos vienen de un saber, tienen una cultura, manejan unos castigos. Por eso es que a veces cuando vemos que, digamos, en una cultura, digamos, en alguna, digamos, en algún territorio donde están localizados nuestros indígenas, se dio el castigo a fuetazo al señor que estaba dentro de la etnia y, digamos, hurtó una mazorca a la otra familia. Entonces, el castigo para ellos proviene de ciertas actitudes que ellos venían ya de sus ancestros y que la han transmitido y que, pues, o sea, decir, Blanquita, que nosotros los vamos a como adaptar a esta legislación es sesgar esa cultura, es como ir enterrando en vida nuestros orígenes que aún persisten dentro de nuestro territorio colombiano. Bueno, doctora Katy, vamos con otra pregunta. ¿Por qué es importante el convenio 169 de la OIT? Bueno, ¿qué sucede? O sea, ¿qué sucede con ciertas situaciones, digamos, con los antecedentes que te han dado para que se le dé la ocupación especial a las etnias? Digamos, en la ley del 89.890, vámonos a ese periodo, incorporó una norma que facultó a los cabildos indígenas para sancionar una serie de conductas. O sea, ¿a qué voy con esto? Que siempre tenemos que ir recogiendo de las normas, o sea, cuál es el establecimiento, por qué se ha generado, cuál es la importancia, digamos, de tener esos acuerdos o, digamos, de tener ese tipo de convenios, porque son la parte que nos apalanca, que nos da como la prioridad de no sesgar, digamos, el cumplimiento frente a esas autoridades, Blanquita. ¿Por qué? Porque nosotros podemos llegar y establecer, digamos, algún tipo de política que nos parezca normal a nosotros, digamos, por ejemplo, que el Consejo Superior de la Judicatura esté generando unas políticas del debido proceso, si se comete, digamos, el establecimiento de algún delito. Entonces, decir que vamos a juzgar a nuestros indígenas de la manera como vamos a juzgar no es posible. Entonces, por eso es importante, digamos, el surgimiento, Blanquita, de estos convenios, la OIT que hace como alusión a la parte de la defensa de los derechos de no extinguir, digamos,
la parte fundamental como es de la cultura, el desarrollo que tienen, digamos, estas etnias, el territorio que están ubicando, el manejo, digamos, como de toda la parte de cooperación. Para mí es fundamental porque son unos apoyos que se coordinan, que de pronto, o sea, se hicieron como convenios con la parte del Consejo Superior y se establecieron, digamos, con las organizaciones nacionales también indígenas aproximadamente también, o sea, venimos de ancestros, pero se han venido instaurando desde la constitución política y para el caso, digamos, de un convenio que se estableció con la ONIC, que fue firmado en el 2003 también, es de una celebración importante porque dentro de ellos, o sea, establece que se debe como reunir al compendio de la comunidad y establecer los mecanismos de participación que van a tener allí, cómo se van a cooperar, qué apoyo van a tener, cómo se le va a mejorar el acceso, digamos, a la justicia también normal, llamémoslo así, porque pues es bien sabido, Blanquita, que dentro de estas comunidades, como es normal, digamos, castigar a alguien a latigazos, es normal que exista, digamos, como un abuso sexual dentro de la misma comunidad y ellos lo ven como normal, ¿cierto? Pero ya hoy en día, digamos, nuestras mujeres indígenas han salido como a la luz pública a decir, esto es una situación que es intolerable porque al mirar el mundo normal vemos que un padre no puede tocar a un hijo o que no puede accederlo carnalmente porque se está cometiendo un delito. Sí. Entonces es como ver cómo ellos también dentro de esa jurisdicción quieren, digamos, salirse de ese marco frente a los delitos que son, digamos, delicados, delitos penales. Entonces estos convenios, Blanquita, son la parte fundamental, el esqueleto para la formación y la protección de aquellos derechos frente a los que no están conformes, digamos, con establecer y salir, digamos, a la luz del derecho normal entre las personas, del derecho de la vida de las personas civiles acá en Colombia. Bueno, doctora Katy, muchas gracias por esa respuesta y vamos con otra pregunta. ¿Qué es el Convenio de Coordinación y Cooperación entre el Consejo Superior de la Judicatura y la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, firmado en el año 2003? Blanquita, muy bien dateado. Este proyecto, este convenio, o sea, estamos hablando de nuestra jurisdicción indígena. Entonces, es un convenio que venía discutiéndose, digamos, entre los representantes de los pueblos indígenas y también con la parte del Consejo Superior de la Judicatura, porque se establecieron unas condiciones especiales de ejecución, como la conformación de un comité asesor del programa, donde celebraban que se iban a cooperar, que iba a haber como una unidad, una unificación. Esto fue para marzo del 2003, Blanquita, y allí participaron ciertos organismos a nivel nacional y regional, también representaciones de los indígenas, y se conformó allí ese comité asesor del programa. ¿Para qué? Para poder establecer, digamos, esos mecanismos que iban a coordinar cómo se participaba, cómo se cooperaba y cómo se daba el objetivo de realizar diferentes reuniones con el comité para poder ejecutar proyectos, o yo lo veía más a la luz así del ciudadano en común, como darle las luces para que ellos internamente puedan establecer también sus directrices, ¿cierto? O sea, cómo establecer, digamos, la normalidad con una regla, con una ley, cómo establecer esos criterios, cómo se van a cumplir. Entonces, ¿cuál es el papel acá del Consejo Superior, Blanquita? Que el Consejo Superior, como maneja toda la estructura de o sea, lo que es el debido proceso, lo que es la legalidad frente a los procesos judiciales, entonces es el organismo que le está generando como la parte, hablemoslo, el sensei que les está enseñando a los jefes directos allí y a los comités que se están conformando o que se han conformado con la parte indígena, de cómo es el deber ser y cómo deberían irse adaptando, es irlos modernizando, Blanquita, frente al debido proceso y a cómo, digamos, catalogar sus delitos, cómo establecer prioridad baja, prioridad media y prioridad alta.
Entonces es una capacitación, pues, o sea, más didáctica y más acomodada a la parte de la etnia, para que ellos no es que no comprendan, sino que establezcan que sí es fundamental tener, digamos, un ente jurisdiccional. Entonces, es enseñarles poco a poco la adaptación de nuestra jurisdicción, Blanquita. Por eso es tan importante este convenio bajo, digamos, la parte, digamos, direccional del Consejo Superior de la Judicatura. Y que se convierte en ser ya necesario para ellos, ¿no? Para poder... Es una capacitación, diría yo, es como la forma de decirles, hey, ustedes están dentro de la comunidad, pero ustedes pueden adoptar este sistema que lo tenemos a nivel de la vida civil acá en Colombia y que están estos delitos. Pues, o sea, yo digo que nuestras etnias no han pasado desapercibidas porque también, pues, o sea, les ha tocado vivir lo que es la tipología de la violencia, ver dentro de sus regiones cómo han sido, digamos, expropiados de sus tierras, de sus cultivos. Entonces, lo que no es lógico, Blanquita, es cómo el blanco, digamos, entra a enseñarle cómo es una jurisdicción cuando ni siquiera le está practicando esa norma, el cumplimiento de esa norma. Porque pues ellos establecen, o sea, el deber ser es el cumplimiento de unas normas que ni siquiera están escritas, que son transmitidas de generación en generación y se han ido, pues, o sea, imponiendo. Y como el blanco no respeta esa parte, o sea, la ciudad la ven como el amol de cemento que, o sea, predica pero no aplica. Y es importante que, o sea, este tipo de organismos, como es el Consejo Superior, se encargue de darle, no la imposición, pero sí la parte didáctica para que ellos vayan adecuando y poco a poco empiecen a implementar sus mismas normas. O sea, recordemos, la jurisdicción es que ellos tienen potestad dentro del territorio colombiano de hacer su propio estado pequeñito con sus normas. Son ellos, o sea, hagamos caso y cuenta como cuando dicen ley 675 que rige la propiedad horizontal y son, digamos, esas pequeñas ciudades o empresas que son los conjuntos residenciales y los rige esa ley, pero, o sea, esa sola ley los emana allí. Entonces, eso es lo que se llama como, digamos, al resguardo, la parte de la minga indígena que está allí asentada en su territorio, dentro de sus cultivos, tiene sus tierras. Entonces, vuelvo y digo, ellos, o sea, allí se asientan y allí se les permite que ellos generen, digamos, sus normas. Pero si ya, Blanquita, digamos, existe una norma donde dice que, digamos, se crea una banda, por decir alguna banda, y esa banda dentro de esa etnia va a atacar, digamos, a otras culturas alrededor. Entonces, digamos, el jefe dice que esa banda debe ser extinguida pagando con la muerte, ¿cierto? Entonces, ojo, ahí entra el Estado, entra, digamos, la parte de Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Defensores de los Derechos Fundamentales, si fuese permitido y si ya no fuese, porque, digamos, acá extinguir la banda, matándolos a todos, es ir en contra de nuestras leyes, Blanquita. Es ir en contra de la Constitución. Entonces, por eso dice muy claro el artículo 214 de la Constitución. Ellos pueden llegar a aceptarse, tener sus propias normas, pero ojo, que en lo posible no vayan en contra de nuestra Constitución política. Muchas gracias por esa aclaración, doctora Katy. Vamos con otra pregunta. ¿Cuáles son los antecedentes legales con este derecho? Bueno, o sea, antecedentes legales tenemos, o sea, ya hemos venido hablando, digamos, la parte de lo que es la imposición y el manejo, que ellos están con sus normas allí, digamos, estableciendo sus políticas. Pero veamos cuán importante fue lo de la Asamblea Constituyente, porque por medio de esa Constitución se estableció, Blanquita, que ellos pudieran, digamos, de forma autónoma poder ejercer su propia representación. No sé si tú recuerdes que dentro de
digamos, de esas participaciones que estaban allí, se encontraba también lo que era la representación, no recuerdo, muelas, birri también, o sea, aquellas personas que estaban, digamos, representando a su jurisdicción. Entonces, por eso es un hito tan importante en este momento decir que ellos son, o sea, que ellos hicieron historia a partir de esta constitución, que ellos establecieron, digamos, dentro de sus comunidades, cómo nombraron los jueces de paz para que sus territorios tuvieran, digamos, como un manejo, pues no digamos que fueran distorsionados, sino de tranquilidad, por decir algo como las extinciones que llegaron a hacer, digamos, los grupos alzados en armas frente a estas etnias y la extinción que ellos mismos hicieron. Entonces se les dio la potestad, digamos, como llama uno acá en el argot, de la parte conciliatoria, para que dentro de sus terrenos estuvieran allí, digamos, estableciendo sus propias políticas frente a esos acuerdos, esas conciliaciones. También hay como un aspecto que pues se negaba allí, digamos, como la entrada de lo que era la parte de la policía, los juzgados, o sea, ellos no tienen ese marco, ¿sí? Ese marco legal allí. Entonces, pues, o sea, decir nosotros que vamos a imponerles es algo como absurdo, pero pues, o sea, partamos de esa parte que sí, que se generó y se empezó como la historia a partir, digamos, de incluirlos nosotros, como de establecer que las culturas hacen parte de nuestro, digamos, de nuestra vivencia a partir de la Carta Política de 1991. Recordemos que el artículo 246 de la Carta Política está diciendo que las autoridades indígenas, los pueblos indígenas, ejercen su jurisdicción allí, sus funciones, sus jurisdicciones establecidas dentro de ese territorio donde ellos están asentados. Otra parte como antecedente legal relacionado, podríamos decir que en el siglo XIX se estableció la ley 89 de 1890, donde incorporó una norma que facultó, Blanquita, esto es importante, esto viene de historia, a los cabildos indígenas para sancionar algunas conductas dentro de los miembros de su comunidad. O sea, veamos que la importancia sí venía en el siglo XIX también. Allí lo fundamental dentro de esa ley, en el artículo 5, establece que las faltas que cometieran los indígenas contra la moral serían castigadas por el gobernador del cabildo respectivo con penas correccionales que no excedan de 1 a 2 días de arresto, Blanquita. Que si nos vamos a ver, ellos también tenían, digamos, su imposición, su propia cárcel, su INPEC allá establecido, y de hecho, pues lo establecen ellos. Pero si nos damos cuenta, sí hay una importancia a través del tiempo, pues sí que ha sido una población que, a pesar pues, de que son nuestros ancestros, han sido golpeados bastante por la violencia, por la destitución de sus tierras. Entonces también merecen ese espacio que se les está dando. Posteriormente, cuando se hablaba de, digamos, en esa ley, de la ley 89 del 90, de 1890, esta norma, a raíz de que pasa el tiempo, la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-139 de 1996, la declara inexequible. ¿Qué quiere decir esto? Que no se establece más la imposición de esa, digamos, de esa normatividad. ¿Por qué? Por considerar que resulta contraria a los derechos de los pueblos indígenas en la Carta Política vigente. La Corte, ¿qué dijo? No encuentra una justificación razonable para limitar la diversidad étnica impuesta dentro de ese artículo 5 en relación a las autoridades competentes, y que ese contenido de la sanción pues debería declararse inconstitucional, o sea, que se declarara 1 o 2 días de arresto, ¿sí? Pero entonces, o sea, el conocimiento ahí era lo que les estaba hablando. Ellos tienen unas medidas internas, tienen otro tipo de castigos también, tienen unas imposiciones, o sea, usted va a establecer, digamos, cargar una mócura, digamos, el arresto que nos hablaba esta norma acá nos habla del arresto, digamos, coartar ya esa movilización, que lo decía la Corte, sí, para nosotros, digamos,
la persona que está dentro de la ciudad y se rige por la constitución política, es muy normal también regirse por un código penal, pero de llegar y establecerle a la etnia, es decirle, si usted, digamos, establece un hurto, va a pagar, digamos, un periodo de 20 años o un periodo de 15 años dentro de un centro de reclusión, una cárcel. Sí. Entonces, o sea, ahí es como coger, digamos, y sacarlo de ese ambiente, Blanquita. O sea, no es ilógico. Entonces, por eso algunas personas decían, pero pues sí son seres humanos que habitan dentro del territorio colombiano, deberían tener su régimen también igual para todas las personas. No, es que ellos vienen de nuestros ancestros, de venir, de tener sus propios regímenes allí internos. Entonces, es una situación que viene dentro de una cultura y hay que proteger esta situación, hay que proteger esas costumbres, hay que respetarles sus normas jurisdiccionales que tienen allí. Bueno, doctora Katy, muchas gracias por esa respuesta y vamos con otra pregunta. ¿Cuáles serían los elementos esenciales en este derecho? Bueno, Blanquita, ¿qué quiere decir, digamos? Porque nos hablaban que, ¿cómo es esto posible que se esté hablando que, digamos, la etnia, digamos, la parte de la raza indígena, hablemos nuestros hermanos de sangre, estuvieron dentro del territorio, digamos, de Cali, generando, digamos, un tipo de argumentos, de disturbios, de situaciones, pues, y que cómo es posible que los vemos que llegan en camionetas y toda esta situación. A ver, Blanquita, el respeto ante todo frente a lo que es la etnia, porque nuestros antepasados, nuestra cultura, que han venido, pues, o sea, asentando, nosotros somos los que extinguimos a esta raza, a nuestros indígenas, y que se establezca de pronto un marco jurídico diferente y pues obviamente que hay que darles protección también y obviamente pues no podemos entrar a juzgar que si ellos hicieron, que se establecieron, porque siempre lo he dicho, dentro de un video que se capte tiene un inicio y un final y un desarrollo central, que generalmente vemos que en las redes envían en la parte final, la parte inicial, pero no se envía como el contexto tal para poder decir cuál es la opinión y cuál es el desarrollo jurídico. Entonces, frente a eso, los antecedentes legales que son relacionados con este derecho, vuelvo y lo reitero, está bajo el legislador en el siglo XIX de la ley 89 de 1890, donde, vuelvo y reitero, se incorporó una norma que facultaba a los cabildos indígenas para sancionar algunas conductas de los miembros de su comunidad. También esa parte esencial que se establece como la jurisprudencia, estamos apalancados en la Corte Constitucional cuando ellos nos dicen que el elemento central de protección para nuestros cabildos, nuestros indígenas, netamente están escritos dentro del artículo 246 y que pues estos elementos esenciales se basan, Blanquita, en que existen, que ellos tienen una autoridad propia dentro de sus pueblos indígenas. Sí. ¿Cómo es posible que se va a ir a mandar, digamos, de una casa a otra casa? No, cada casa tiene su jefe, su cabeza de familia, su pater family, que lo hablamos en civil, el pater family en Roma, que es el máximo, digamos, jerarca. Entonces, está en la familia el pater family, está en el Estado el Ejecutivo, y para aquellos cabildos está también, pues, el jefe supremo, la parte, digamos, el jefe que ellos tienen, no idealizado, sino que ya ha sido nombrado o que ha venido de tiempo, se ha tenido esa delegación frente al mandato, frente a esta comunidad. Entonces, la parte 1 es la existencia de su propia autoridad, de su propio jefe allá dentro de su comunidad. La potestad de las autoridades para establecer las normas y procedimientos que tienen ellos propios dentro de su colectivo territorial. ¿Qué quiere decir esto, Blanquita? Que es un mandato y es
ya es nato, ya es el nombramiento que ellos han tenido allí, o sea, su misma organización, Blanquita. ¿Cómo va a ir uno a desorganizar una casa que ya tiene, digamos, los parámetros, tiene como todo el plan y el desarrollo? Entonces, de igual forma el cabildo y la comunidad va sobre esto. Nosotros tenemos que tener en cuenta, digamos, un exponente que mantenía, digamos, la correlación y la protección frente a estos derechos, era el magistrado Carlos Gaviria Díaz, que falleció, y en sus sentencias muchas veces él apalancaba frente a las teorías y al manejo que se debía tener. Otro elemento esencial, Blanquita, en cuanto al derecho frente a, como no a la exclusión, sino a la prioridad de que ellos tengan su propio régimen jurisdiccional, podríamos estar hablando que la coordinación jurisdiccional indígena con el sistema judicial nacional, lo que estábamos hablando sobre frente a los convenios que ha realizado la Corte Suprema, que han realizado a nivel, pues, o sea, de la capacitación, de la adecuación, que es ir como educando y adaptándolo, aunque yo pensaría, Blanquita, para mí sería como querer imponer y establecer un diferencial, volverlos, digamos, más hacia nosotros, digamos, los capitalinos o los que estamos dentro de la ciudad, quererlos volver a nuestro estilo, extinguir esa etnia, esa raza. Entonces, sí, pienso que debe ser como un paralelo de capacitación, que no se le quite como esa autonomía que ellos tienen, porque vuelvo y reitero, o sea, son nuestros antepasados y debemos en lo posible prorrogar, no sé hasta cuándo, pero sí darle como la evolución y la prorrogación. Sí, vuelvo y te digo, en el 91 veíamos a Birri, veíamos a Muela, qué dicha, y ver la estructura, y son personas que les gusta el estudio, que les gusta explorar, y también, pues, o sea, hay que darle su participación dentro de las cuotas, digamos, del Congreso, que lo tienen por derecho y por ley, por constitución. Bueno, doctora Katy, muchas gracias por todas esas aclaraciones, y vamos a un corto y ya regresamos. Pero no olviden que pueden llamarnos y dejarnos todas sus preguntas en el teléfono fijo 805-9015, en el celular 322-241-8546, en el correo santelradiotv@gmail.com, en la página web www.santel.info o en YouTube Santel TV. Ya regresamos. ¿Haces parte de una junta de acción comunal? Esta es tu oportunidad. Inscríbete en la primera fase de la convocatoria de obras con saldo pedagógico Bogotá, el mejor hogar, a través de www.participacionbogotá.gov.co. Entregaremos 105 obras en 2021 para fomentar la participación ciudadana y el tejido social. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K de Black Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales.
Bueno, doctora Katy, continuemos con otra pregunta. ¿Cuáles serían los elementos esenciales en este derecho? Bueno, Blanquita, ya antes de mirar estos elementos, me causa curiosidad que nos escriben ahorita por el Twitter que sí es, o sea, sí esta jurisdicción significa que las comunidades pueden hacer lo que quieran. Entonces, le vamos a responder no. O sea, esto no quiere decir que ellos, o sea, ellos están, digamos, establecidos dentro de la Constitución política. Sí. Pero al estar establecidos no quiere decir con esto, Blanquita, que ellos tengan, pues, o sea, sí tienen su libertad de crear sus propias normas, de impartir su ley sobre los delitos que hayan cometido dentro de su territorio. También, pues, es dejar en claro que estas leyes no, o sea, no pueden pasar por encima de los derechos humanos, como el de la vida, la libertad, la integridad, o sea, aquellos derechos que van, o sea, que son propios del ser humano. Entonces, el Estado colombiano tampoco, pues, o sea, no es que no pueda juzgar, porque lo podría hacer en un futuro, pero sí se reserva el derecho a juzgar en tribunales ordinarios a los que tienen, digamos, los cabildos, los indígenas que hayan cometido sus delitos, o sea, pero pues, o sea, también hay que tener en cuenta, digamos, frente al narcotráfico, frente al maltrato infantil, qué está sucediendo y, o sea, pues, o sea, son unos manejos de otras políticas internas, es lo que yo quiero que entiendan. Pero no por este hecho es que ellos puedan hacer lo que quieran, mi querido televidente, no. Ellos manejan su jurisdicción, pero no por este hecho vamos a, o sea, tienen su territorio y están asentados, pero no es para, digamos, volver fiesta allí. Volviendo a la parte de los elementos esenciales de lo que da ese derecho de la comunidad para establecerse, hablábamos de la existencia de que tienen sus propias autoridades, sus propios jefes. También tienen la potestad de esas autoridades para establecer dentro de su territorio las respectivas normas. La idea también es que exista una buena coordinación de la jurisdicción indígena, lo que les hablabas frente a la futura capacitación que les da el Consejo Superior o las diferentes entidades. También hay que precisar que el alto tribunal ve estos elementos como el núcleo de la autonomía que se está teniendo o que se les ha otorgado a estas comunidades, Blanquita, porque pues son mecanismos que se tienen como ordenamiento jurídico y que se ha buscado la implementación dentro de las comunidades allí. También podríamos decir que esa misma figura, Blanquita, que se está dando como en imposición frente a la coordinación, ¿qué busca, Blanquita? Buscar, facilitar la determinación, generar, digamos, la competencia de las autoridades indígenas y los no indígenas. También, Blanquita, hay que tener en cuenta que a ellos hay que irlos como, no, ya creo que yo a este momento ya sería absurdo de pronto decir que ellos no están dentro del principio de igualdad frente al conocimiento de lo que es una constitución. No podemos descartar, pero yo pienso que de ese 100% de comunidades que existan, puede que ya un 80% ya esté, digamos, no capacitado del todo, Blanquita, pero sí tenga el conocimiento, digamos, de las normas que nosotros, o sea, ante la vida, digamos, ante el territorio colombiano tenemos, o sea, que son parte de las normas, pero que los absorbemos a ellos para que ellos dentro de su territorio tengan sus propias normas. Entonces ya no escatiman, digamos, como, no en esa ignorancia, Blanquita, porque sería, digamos, insultar nuestra raza, sino es ya establecer, digamos, la curiosidad sobre las normas que se han implementado acá en Colombia y que de pronto, pues, o sea, ya ellos salen, digamos, a las ciudades, ya hacen sus universidades, van a sus escuelas públicas, entonces ya están dándose la capacitación frente, digamos, al mandato que tiene el cabildo o la comunidad. Entonces, estos elementos esenciales del derecho hacen parte también para coordinar, digamos, nuestros elementos, nuestra constitución y demás normas que tenemos, digamos, hablemoslo así,
a nivel externo. Externo quiere decir no que estemos por fuera, sino incluimos a la comunidad. Sí, ellos están incluidos, pero no les quita el derecho a que ellos también tengan el conocimiento de estas normas, que vuelvo y digo, para mi concepto, Blanquita, estaríamos hablando de un 60-70% ya de ese conocimiento frente a nuestras comunidades. Bueno, doctora Katy, muchas gracias por esa respuesta y vamos con otra pregunta. ¿Cuál es el alcance de aplicación de la jurisdicción especial? Bueno, ¿qué quiere decir con alcance, Blanquita? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde esa jurisdicción especial, ¿permite llegar? Exacto, pues se permite llegar con esta jurisdicción especial. Recordemos que nosotros, o sea, nosotros los colombianos nos regimos por la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción contenciosa, la jurisdicción laboral, la jurisdicción de civil. Entonces, en cada, digamos, jurisdicción vamos encajando, digamos, si vamos a presentar una demanda. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que la jurisdicción especial no solo restringe a hechos en los que por diferentes circunstancias los miembros de los pueblos indígenas se involucren en situaciones de carácter punible, Blanquita. O sea, la jurisdicción especial indígena aplica también a otros asuntos de carácter administrativo, ambiental, educativo y de salud. ¿Qué quiere decir con eso, Blanquita? Que me parece, pues, o sea, si nosotros venimos de esa etnia, de ese historial, de ese desarrollo, quiere decir que, pues, hemos absorbido unos ciertos parámetros también, digamos, por ejemplo, como un checklist. Entonces, ellos también tienen digamos, sus garantías, vuelvo y digo, en la parte administrativa, en la parte ambiental, en la parte educativa, en la parte de su salud, de pronto en la parte como delegación de labores. No podemos hablar que en la parte laboral, porque pues allí sí de pronto se hablaría, digamos, o de un acoso, o de pronto el manejo de más horas laborales. Pues sería como un absurdo ir como a equilibrar estos dos sistemas, porque pues el manejo allí es diferente, ¿cierto? Sí. Y de pronto la parte económica no es el factor, el movimiento o el símbolo, sino el factor, digamos, que ellos tienen es el cambalache, el trueque, el manejo, digamos, de sus mercancías, sus productos para poder vivir. Son diferentes situaciones que al adaptarlas estaríamos, pues, por lo que diríamos, violando, digamos, como un proceso que ellos ya tienen interiormente. En general, este derecho tiene un alcance amplio que faculta a las autoridades para actuar en otros ámbitos de la vida política, administrativa y jurídica. ¿Qué quiere decir? Esto está relacionado frente a los asuntos internos que ellos tienen y frente a la comunidad y al territorio. Entonces, Blanquita, o sea, llegar y decir de pronto que es un manejo diferente o que el manejo administrativo que tengan allí, no, o sea, viene arraigado frente a la historia. Entonces ellos también manejan, digamos, sus códigos, manejan sus imposiciones y sus sanciones, y frente no solamente, digamos, al comportamiento del ser humano, sino al comportamiento de esa comunidad o de ese indígena dentro de la comunidad, afectando, vuelvo y digo, lo administrativo, lo ambiental o la parte hasta política, que digamos un miembro del cabildo se quiera, digamos, como establecer o imponerse o ser imperativo, pues entonces allí el jefe directo también tiene sus códex, sus códigos y su manejo para hacer la respectiva sanción, de que pues, o sea, está, digamos, como escalando un poder que no le compete. Bueno, doctora Katy, muchas gracias por la respuesta y la aclaración a la vez. Y vamos con otra pregunta. ¿Cuáles serían los límites de la jurisdicción especial indígena? Bueno, Blanquita, ya hablamos como el alcance, ahora los límites. Los límites de esta jurisdicción especial, de acuerdo al artículo 246 de la Constitución Política Colombiana, orientan frente a las facultades jurisdiccionales que se tienen, o sea, que los indígenas realizan conforme a sus propias normas y procedimientos.
O sea, ellos mismos establecen un mecanismo sobre cómo se rige, cómo se establecen las normas, los principios, y ellos mismos, o sea, allí lo limitan dentro de su comunidad, ¿cierto? O sea, no van a salir, digamos, con estas normas a juzgar, digamos, a Jung, por decir algo, sino ellos dentro de su etnia, en su comunidad, está ese límite de aplicarlo dentro de esa comunidad. Otra podría ser las normas y los procedimientos que no deben ser contrarias a los principios y disposiciones legales que establece, digamos, la Constitución y las leyes vigentes. O sea, ese límite, o sea, se establece ese límite de que, vuelvo y digo, si ellos dicen que existe una banda de vándalos y que la norma de ellos dice que hay que matarlos a todos, o sea, dentro de un poste y asesinan a 10 personas, pues, o sea, entra ya lo que son delitos ya, o sea, que afectan, digamos, los derechos humanos de las personas, los derechos de esa comunidad, afectan un conglomerado. Entonces ellos no se pueden extralimitar en decir, vamos a ir más allá de lo que la Carta Política de Colombia establece. Yo le decía al principio, Blanquita, que la libertad, el derecho, digamos, a asociarse, el derecho a estar en... Porque obviamente ya hoy en día, Blanquita, si miramos, existen cooperativas de, digamos, cooperativas de trabajo asociado, cooperativas de la parte, digamos, de consumo, siembra y desarrollo, que han sido parte nuestros indígenas. Entonces, ¿por qué les vamos a negar ese derecho si ellos están haciendo parte ya de nuestra jurisdicción? Pero sus límites están consagrados frente a las normas que ellos emanan, Blanquita. Gracias por esa respuesta y vamos a un corto. Y ya regresamos, pero no olviden que pueden llamarnos y dejarnos todas sus preguntas en el teléfono fijo 805-9015, en el celular 322-241-8546, en el correo santelradiotv@gmail.com o en la página web www.santel.info, en YouTube Santel TV. Ya regresamos. ¿Haces parte de una junta de acción comunal? Esta es tu oportunidad. Inscríbete en la primera fase de la convocatoria de obras con saldo pedagógico Bogotá, el mejor hogar, a través de www.participacionbogotá.gov.co. Entregaremos 105 obras en 2021 para fomentar la participación ciudadana y el tejido social. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K de Black Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Bueno, doctora Katy, vamos con la última pregunta que tenemos para el programa del día de hoy. ¿Cómo hacen cumplir la ley dentro de la jurisdicción indígena? Bueno, Blanquita, ellos establecen sus propias normas, establecen, digamos, sus correctivos, establecen sus principios también,
porque pues, o sea, no olvidemos que nosotros venimos de un derecho romano, de un derecho civil donde pues también estaban, digamos, la participación de los indígenas, pero como en menos protagonismo, porque pues no lo tenían como básico como persona. Entonces, ellos lo que establecen es tener, digamos, sus propios códigos y su propio manejo. Pero quería también aprovechar, Blanquita, y hablar sobre la parte de las mingas, ya para terminar el programa, porque hay muchas personas que decían de pronto ¿qué es una minga? O sea, ¿por qué se hablaba allí de las mingas? Las mingas fueron establecidas, digamos, como una serie de marchas y protestas que vienen de los años aproximadamente 2008, en donde venían de 10.000 a 15.000 indígenas protestando frente a sus derechos de las regiones, o sea, ellos venían de Santander, de Quilichao, en Cali, llegaron a Cali hacia el departamento del Valle de Cauca, o sea, es donde está concentrada nuestra población indígena. Sí, o sea, venían también de NASA, o sea, que teníamos en cuenta que allí, pues, o sea, venían siendo ultrajados, venían siendo atacados. Entonces, existe como esta, vuelvo y digo, el inconformismo que presenta una persona. Y en este caso, digamos, para los estudiantes, nos da el hecho de que se proclame sobre una marcha o sobre un paro, pero no apoyamos el paro con violencia, sino pacíficamente. La marcha se puede apoyar, pero la violencia no. De igual forma con nuestros indígenas, o sea, por eso era tan importante exaltarlo y a los televidentes de Santel. ¿Qué importancia tiene, digamos, una comunidad etnia? Ellos tienen derechos, tienen deberes, sí, ellos tienen derechos y tienen sus deberes. Como personas colombianas se rigen dentro de nuestro territorio, pero ellos, o sea, tienen su propia jurisdicción. Llamar minga es como decir, establecer la marcha que estamos, o sea, viendo hoy en día acá en Colombia. Ellos también tienen sus necesidades y sus, digamos, sus prioridades, y que un Estado, pues, que los ha tenido también olvidados y, pues, o sea, rechazados dentro del término de su manejo indígena, ellos también tienen derechos. Y hay que, o sea, hay que mirar desde el lado objetivo cómo se han dado, digamos, las cercanías frente a los hechos sucedidos en Cali, donde llegaron a la granja, que unos atacaban, que ellos sacaban. O sea, me parece absurdo cuando ellos están diciendo que ellos sacaron, digamos, sus machetes, o no absurdo, sino que sacaron machetes, que sacaron, digamos, martillos. Pues obviamente pongámonos a ver, Blanquita, ¿cuál es, digamos, la defensa de estas personas cuando las contraatacan, cierto? De igual forma, vámonos a las personas que habitan dentro de este sector en la granja. ¿Cuál es su defensa si de pronto entra una agresión? Pues decir que vamos a tomarnos la justicia por derecho propio es establecer un estado en desorden. Para eso tenemos nuestras autorizadas. Y yo pienso nuestras fuerzas militares que están autorizadas de ir a mirar quién se excede, quién viola la Constitución. Tenemos que estar al tanto de esto. Y pienso que una parte fundamental, Blanquita, es tener estos medios de comunicación, tener las redes sociales, porque allí se evidencia cuál es la realidad. Vámonos a un tiempo atrás donde no existía, digamos, sino solamente la cámara o el video que lo tenía en poder un medio, digamos, y entonces se podía hablar de la censura. Entonces hoy en día establezcamos, digamos, parámetros, pues que todo vaya en pos de la Constitución, que es la máxima, digamos, la máxima norma de normas dentro de nuestro país. Y tenemos que tener en cuenta que ellos hacen parte de Colombia, que las mingas que se han conformado es porque también tienen algunas necesidades, también tienen inconformidades cuando han llegado, digamos, estas personas con un ímpetu de política, decirle que van a establecer digamos, un valor monetario, un presupuesto para, digamos, las comunidades etnias, y nunca les llega, y viven también desprotegidos sin los medios que el Estado les debe dar, digamos, a cada ciudadano, y que les llega a ellos. Entonces debemos estar, o sea, al tanto también de que son nuestros hermanos y que también, o sea, ellos merecen respeto, y si se sienten insatisfechos tienen derecho también
alzar a protestar. esa protesta. Claro. Vuelvo y digo, acá en Santel no estamos, o sea, generando el derecho a la marcha. No, porque es un derecho que está ya establecido dentro de la Constitución y las normas, pero a la marcha pacíficamente. Sí, y al ser ellos ciudadanos colombianos, pues también tienen derecho a expresarlo con lo que no están de acuerdo, ¿no? Con las cosas que no están funcionando bien y que de pronto ellos desde su perspectiva pueden ver otra visión de cómo funcionarían mejor las cosas, ¿no? Claro, Blanquita, es así. Entonces esperamos que todas las personas que nos han visto ahorita frente al manejo de lo que son las mingas, de lo que son nuestros indígenas, ya tengan en claro que ellos hacen parte de un territorio colombiano, pero tienen sus propias normas. Sí. Y que lo que hay que evidenciar es que no se viole la Constitución política colombiana por parte de ellos, pero que ellos tienen establecidos sus propios mandatos también. Bueno, doctora Katy, muchas gracias por esas respuestas del día de hoy y nos vemos en un próximo programa. Hasta pronto. Gracias, Blanquita. ¿Haces parte de una junta de acción comunal? Esta es tu oportunidad. Inscríbete en la primera fase de la convocatoria de obras con saldo pedagógico Bogotá, el mejor hogar, a través de www.participacionbogotá.gov.co. Entregaremos 105 obras en 2021 para fomentar la participación ciudadana y el tejido social. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K de Black Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales.